Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con el segundo tema, con la segunda clase, que es inflamación, segunda parte, y las repercusiones de la inflamación. Otros temas que vamos a tratar en esta segunda clase son las respuestas celulares al estrés y los diferentes mecanismos de lesión celular. Bien, pero entonces, como les decía, vamos a arrancar con lo que es la segunda etapa o las repercusiones de la inflamación. Bien, para repasar brevemente lo que vimos la clase pasada, que hablamos de inflamación aguda e inflamación crónica, dijimos que dijimos que la inflamación es una respuesta protectora de los tejidos y los leucocitos que van a facilitar que esos leucocitos lleguen al lugar donde se generó la inflamación. También vimos algunos conceptos de lo que es la inflamación como mecanismo anormal, como disfunción, que es cuando hay una inflamación contra un antígeno propio del organismo o cuando hay una respuesta, una respuesta que no es normal, como se ve en el caso de la aterosclerosis, que vemos aquí el ejemplo de las placas de ateroma, o como es el caso del asma bronquial. Bien, entonces no vamos a detenernos mucho en esto, la clasificación de aguda o crónica, y luego las diferentes formas de resolución de la inflamación aguda. Bien, entonces vamos a arrancar con esta segunda clase, con la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es la respuesta inflamatoria sistémica? Es un síndrome. Es un síndrome que está caracterizado por síntomas y signos como todos los síndromes. Entonces, este síndrome está caracterizado por estos 4 puntos que son la fiebre, la presencia de reactantes de fase aguda, la leucocitosis y alteraciones desde el punto de vista hemodinámico. Nos vamos a detener en cada uno de ellos. Empezando por la fiebre. ¿Cómo es que se regula la temperatura a nivel corporal? El órgano que es encargado de la regulación del termostato corporal es el hipotálamo. A nivel del hipotálamo es que se generan los diferentes estímulos para la generación de calor o mecanismos para la pérdida de calor. El termostato que haya en el hipotálamo se van a desencadenar. Son conductuales, por ejemplo, si uno tiene calor, desabrigarse, o si uno tiene frío, abrigarse. En el caso cuando se busca generar calor, la hormona tiroides es muy importante, ya que la respuesta de las hormonas que produce la tiroides van a generar un aumento del catabolismo y eso va a generar calor. La contracción muscular y la vasocontracción cutánea también son mecanismos que van a favorecer a retener la temperatura. Entre los mecanismos de pérdida de calor vamos a tener la vasodilatación cutánea y la sudoración entre los principales. Bien, ¿cómo definimos fiebre? La fiebre es una elevación de la temperatura corporal que excede el rango de la normalidad. ¿Bien? ¿Y eso por qué se genera? Porque hay un ajuste del centro de termorregulación del hipotálamo. ¿Cómo definimos nosotros fiebre? Por una temperatura axilar mayor a 37,7. Bien. Entonces, ahora vamos a ver brevemente cuál es el mecanismo fisiopatológico de la fiebre. Entonces, en primera instancia, hay sustancias que se denominan pirógenos. Se denominan pirógenos porque pueden estimular, pueden generar ese cambio de la regulación del termostato, o sea, pueden generar fiebre. Esos pirógenos pueden ser tanto endógenos como exógenos. Ahí tenemos algunos ejemplos de pirógenos endógenos, que son citoquinas. Son mediadores que se producen de forma secundaria en la inflamación. Varios de estos ya los vimos en la clase pasada de inflamación aguda. Y luego podemos tener pirógenos que son exógenos, o sea, sustancias que no son propias del organismo, pero que en nuestro organismo desencadenan la fiebre. Un ejemplo de eso es el LPS, que es una proteína que se encuentra en la pared de las bacterias, de alguna de las bacterias. Los pirógenos lo que van a hacer es estimular a nivel del endotelio hipotalámico la producción de prostaglandina, específicamente la prostaglandina E2. Bien, esa prostaglandina E2, que es un mediador, va a generar a nivel de las células gliales,
que son células que se encuentran en el sistema nervioso central, el aumento de la AMP cíclico. Ese aumento de la AMP cíclico a nivel de las células gliales que están en el van a generar la elevación del termostato hipotalámico. Bien, porque es importante que nosotros entendamos y conozcamos cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de una patología, en este caso de la fiebre, que es un síntoma. Porque nosotros, conociendo la ruta, cómo es la ruta patogénica, podemos interrumpirla si contamos con algún fármaco para el caso de los AINES. Los AINES, sigla en realidad AINE, significa antiinflamatorio no esteroideo, son los antiinflamatorios más usados: ibuprofeno, aspirina, paracetamol, diclofenac, ketoprofeno. Se utilizan para los dolores, que no vamos a entrar en detalle en esta clase, y también se los utiliza como antipirógenos. Se los utiliza para descender la fiebre. ¿Y por qué se los utiliza para disminuir la fiebre? Porque actúan inhibiendo las prostaglandinas. Como nosotros dijimos y vimos en la diapositiva pasada, como ustedes ven aquí, uno de los pasos en la generación de la fiebre es el mediador, es cuando el endotelio hipotalámico libera prostaglandina que es recepcionada por las células gliales. Entonces lo que se busca con los antiinflamatorios es cortar entre los pasos 2 y 3, cortar el mediador que es. Siguiendo entonces con los síntomas y los signos que son característicos de este síndrome, tenemos los reactantes de fase aguda. ¿Qué es un reactante de fase aguda? Son, por lo general, proteínas plasmáticas. No sé si ustedes se acuerdan de la clase anterior, vimos lo que eran las proteínas plasmáticas, que eran mediadores de la inflamación. Estos reactantes de fase aguda son proteínas plasmáticas cuya concentración aumenta durante los procesos infecciosos sistémicos. O sea, tiene que haber un proceso infeccioso que sea sistémico, que sea. Entonces, estas proteínas, antes de fase aguda, se van a generar a nivel del hígado. Se van a generar en respuesta al estímulo de otros mediadores. Ustedes se acuerdan que también uno de los puntos que destacamos es que un mediador puede estimular la producción de nuevos mediadores inflamatorios. En este caso tenemos el ejemplo. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, van a estimular a nivel del hígado van a estimular al hígado para que produzca estos reactantes de fase aguda. Bien, acá tenemos algunos de los ejemplos más estudiados, más conocidos, como son la proteína C reactiva, o PCR, el fibrinógeno y la proteína de amiloide A sérica. Bien, ahí tienen para que ustedes lean cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Luego tenemos el concepto de lo que es un reactante de fase aguda positivo y lo que es un reactante de fase aguda negativo. Los reactantes de fase aguda positivos son esas proteínas, esos mediadores que van a aumentar cuando hay una inflamación sistémica. Los reactantes de fase aguda negativos son otro tipo de proteínas, otro tipo de moléculas que van a disminuir su síntesis a nivel hepática cuando hay una inflamación sistémica. ¿Y cómo se explica esto? Que la energía y los sustratos que se necesita para generar esos reactantes de fase aguda negativos se utiliza para, por ejemplo, generar reactantes de fase aguda positivos. O sea, son sustancias que cuando hay inflamación se pueden producir en más o en menos. Los que se producen en más son los reactantes de fase aguda positivos, y los que se producen en menos son los reactantes de fase aguda negativos. Bien, ahí tenemos un gráfico donde vemos algunos de los ejemplos. También otra cosa importante, estas proteínas, estas moléculas, estas enzimas van a tener un rol en sus funciones, está vinculada con la inflamación sistémica, por supuesto. Luego proteínas, como yo les decía, reactantes de fase agudo negativos. El ejemplo más clásico es la albúmina, que se ve disminuida su producción porque los aminoácidos que se utilizan para formar la albúmina se utilizan para formar proteínas que sean proteínas que el organismo necesita como respuesta para la inflamación que está cruzando.
Bien, continuando con los síntomas y signos, tenemos la leucocitosis. ¿Qué se refiere a la leucocitosis? El aumento de conteo en plasma de glóbulos blancos. Entonces, glóbulos blancos y leucocitos es cuento de leucocitos mayor a 10.000 células por microlitro en plasma, nos está hablando de que hay una infección en curso, una inflamación en curso. ¿Qué se genera este aumento de la leucocitosis? Nuevamente, hay mediadores que van a estimular un órgano para que produzcan, en este caso, un mayor número de células blancas. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa nuevamente entran en partido y van a ser ellos los que estimulen la médula ósea del hueso para aumentar la producción de neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Cada uno de estos tipos celulares se va a encargar de una infección, de un tipo de proceso puntual. Los sirven para combatir las infecciones bacterianas, los linfocitos, virus, y los eosinófilos, procesos alérgicos, como puede ser el proceso asmático.